¿Y ahora se observa? Sí se observa, doctor. Su micrófono está apagado, doctor. ¿Ahora? Ahora sí le escuchamos, doctor. ¿Ahora? Uy, 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 se fue. Ya, ahora sí, ¿no? Sí, podemos ver su pantalla y también le escuchamos, doctor. Muy bien, entonces vamos a desarrollar el tema de shock, que es un tema muy importante que todos tenemos de tener conocimiento, su manejo, la clasificación, porque frente a un estado de shock, que es un síndrome clínico debido a una inadecuada perfusión tisular, teniendo en cuenta, independientemente de su causa, la hipoperfusión que se va a producir por el desequilibrio entre la liberación y los requerimientos importantes de oxígeno, nos van a conducir a una disfunción celular. Tipos de shock. Tenemos tipo de shock cardiogénico, séptico, distributivo. Hipovolémico, cuando hay pérdida de líquido. Y obstructivo. Entonces, el shock cardiogénico, hipovolémico, distributivo y obstructivo. Cardiogénico, problemas cardíacos, hipovolémico, cuando hay problemas de deshidratación, pérdida de volumen de sangre, distributivo en los diferentes espacios y obstructivo, algún problema eh, del aparato digestivo. El shock hipovolémico viene a ser una condición en la cual la causa de la hipoperfusión celular es debido a que hay una pérdida de volumen, lo cual nos lleva a un estado de bajo débito. Y esto en situaciones como deshidratación, hemorragia, quemadura, trauma, entonces nos va a llevar a un shock hipovolémico y eso lo vamos a observar, casos de deshidratación severa especialmente en los niños, hemorragia, cuando hay trauma abdominal cerrado o abierto, compromete un gran vaso, quemaduras y el mismo trauma. Dado que el débito cardíaco es igual a la función cardíaca y al volumen sanguíneo, este último está disminuido. Es de que el débito cardíaco también finalmente está disminuido. Entonces, ¿cuál es su definición? Viene a ser un síndrome que cursa con bajo flujo sanguíneo e inadecuado. Por lo tanto, a nivel de la perfusión tisular, todo está en la perfusión tisular, o sea, a nivel celular. Y esto nos va a traducir a un trastorno metabólico celular, disfunción orgánica. Al final hay falla multiorgánica y muerte. Entonces, por cuando estamos frente a este estado, vamos a, como un termómetro, solicitamos AGA y electrolitos, ¿no? Porque ahí al final nos va a dar cómo está nuestro paciente y vamos a tener la opción de corrección. Entonces, es un autor, Schuster, en el año 1992, eh, determina esta definición que viene a ser anormalidad del sistema circulatorio que provoca una perfusión y oxigenación tisular inadecuado, como es a nivel de la perfusión, y todo está a nivel celular. La fisiopatología.
La inadecuada perfusión va a ocasionar la falta de productos de aporte esenciales a nivel de la celular y el sustrato más crítico es el oxígeno, porque los tejidos no tienen reserva de oxígeno, especialmente los tejidos a nivel periférico. La consecuencia viene a ser la isquemia tisular y orgánica. En una fase temprana del shock se va a incrementar el consumo de CO2, también la eliminación del CO2 capaz de cubrir esos requerimientos metabólicos tisulares que exige nuestro organismo. Y por lo tanto hay una deuda de oxígeno que va a asociarse con mayor gravedad e irreversibilidad, o sea, es irreversible. Pues acá tenemos la deuda de oxígeno, el consumo de oxígeno y con el transporte de oxígeno. Son tablas en las cuales nos evidencia el déficit de perfusión tisular. ¿Cómo es la respuesta frente a una hemorragia? Entonces se presentan en tres etapas. En una primera etapa, en la primera hora, hay transferencia de líquido como ante la necesidad, entonces el organismo hace una transferencia del líquido desde el intersticio hacia el capilar. En la segunda etapa hay una activación del sistema renina-angiotensina, aldosterones a nivel de los contorneados, con reabsorción de sodio que se va a distribuir principalmente en el espacio intersticial para recuperar el volumen intersticial. Entonces, ¿qué es lo que va? Consecuentemente va a producirse una vasoconstricción esplácnica. Y en la tercera etapa viene a ser la recuperación de los glóbulos rojos. Pues seguimos con el shock hemorrágico. La variedad que vamos a observar más frecuentemente en todas las en las unidades hospitalarias y por lo tanto el cirujano observa en el intra o postoperatorio inmediato. Entonces podemos definir el shock hemorrágico como un proceso patológico, evolutivo, pero es de alta gravedad. Característicamente es agudo en su inicio y se va a acompañar con una severa insuficiencia circulatoria generalizada y cuyo signo primordial viene a ser la hipotensión arterial. Entonces, tenemos ahí son monitores ustedes han observado, nos va a dar la frecuencia cardíaca, como es los complejos, la saturación, la frecuencia respiratoria, la presión sistólica, diastólica y la presión media. Entonces, el anestesiólogo ve y está observando si se trata de este problema hemorrágico. Entonces, por lo tanto, se acompaña de hiperactividad del sistema nervioso simpático como compensatorio. Toda hemorragia nos trae consecuencia una respuesta del organismo. Será más intensa y generalizada cuanto mayor es la pérdida de volumen sanguíneo. Si la pérdida sanguínea es menor de 100 ml al día, aumenta la actividad, o sea, se estimula la actividad eritropoyética de compensación, y por lo que va a mantener el volumen total de eritrocitos. Y por lo tanto, las reservas de hierro son suficientes, así como hay un abastecimiento del agua, ¿no? Tenemos tanques de reserva y observamos, cuanto tenemos más tanques de reserva, tenemos el hierro de reserva que son suficientes. Si la pérdida de sangre excede de esta cifra, o sea, mayor de 100 ml, hay descenso en el volumen eritrocítico y como consecuencia hay un aumento compensador plasmático. Entonces nos da el cuadro clínico de una anemia compensada. Nos va a dar una anemia compensada.
Pero si la pérdida sanguínea es mayor de 30 a 50% del volumen total del cuerpo, vamos a estar frente a un síndrome de reducción efectiva del volumen circulante, por lo que los ajustes fisiológicos frente a este estado de hipovolemia nos traen consecuencias como un desequilibrio hemodinámico y metabólico severo. Se congeló. Muy bien, entonces es un fluxograma en el cual observamos una pérdida de volumen sanguíneo circulatorio, lo que nos da una hipotensión severa porque hay una pérdida mayor del 40%. Y esto nos traduce una caída de la precarga cardíaca, disminución de las presiones de llenado y consecuentemente hay una disminución del gasto cardíaco, hay caída del pulso, nos traduce una hipotensión. Y esto nos traduce luego en una taquicardia por una vasoconstricción arterial, que nos lleva a nivel celular y una hipoxia tisular. Aquí va a proliferar el metabolismo anaeróbico y esto nos va a incrementar el lactato en la sangre. Y eso vamos a observarlo, por ejemplo, en un AGA. Eh, hay disminución en la concentración de fosfatos de alta energía. Luego se incrementa la adenosina, hiposantina y santina, y falla la bomba de sodio y potasio, que nos lleva y hay trastornos hidroelectrolíticos, hipocalcemia y hay la liberación de las enzimas proteolíticas. Al final hay falla multiorgánica y la muerte. El inicio del shock, como les he mencionado en el fluxograma, hay un metabolismo anaeróbico de la glucosa, el organismo va a compensar, entonces hay liberación del ácido láctico más ácido pirúvico, se acumula en gran cantidad y nos va a traducir en acidosis metabólica. A nivel celular hay una disrupción de lisosomas, liberación de hidrolasas, y por lo que hay destrucción celular y al final la muerte. El trauma mayor es la causa más común de shock hemorrágico. Entonces, pero vamos a tener otras causas menores comunes que van a incluir un sangrado gastrointestinal, sangrado post cirugía, después de una crisis de sickle cell anemia, o sea, de una consecuencia puede haber un trastorno de coagulación. Pues acá también mencionamos las causas del shock hipovolémico en niños, trauma, que viene a ser la mayor injuria. Hay a nivel de las vísceras del abdomen, puede haber ruptura del vaso, ruptura del hígado, fracturas o traumatismo cráneoencefálico, gastrointe- gastrointestinal, cuando hay una intususcepción, cuando el intestino delgado se introduce así como un guante en la misma luz. Esofagaitis, gastritis, varices esofágicas, úlcera duodenal, ruptura de vasos, o cuando hay una hemorragia mesentérica, o hay un problema de pancreatitis, un divertículo de Meckel, o hay en el caso del síndrome de la púrpura de Henoch-Schönlein. Y después de una cirugía,
puede ser debido a una crisis de la reacción de sickle cell como una respuesta. Shock traumático también es una de las complicaciones más graves en un traumatismo. Se produce que hay un estado de depresión o colapso en el sistema vascular periférico y luego una insuficiencia circulatoria en estos vasos sanguíneos del organismo, donde intervienen principalmente los capilares. La deficiencia inicial circulatoria puede complicarse por alteraciones en otros distintos órganos como hígado y riñones. Entonces, ¿qué nos va a traducir en el shock traumático en, en los síntomas? La piel es pálida, fría, pegajosa, el pulso está acelerado, la respiración es débil, rápida e irregular. El herido está asustado, inquieto, temeroso o un estado de coma. También vamos a tener trastornos y alteraciones que van a predisponer el shock traumático. Vamos a tener un sistema nervioso inestable. Hay una debilidad general, presencia de dolor, y es más, la nutrición es insuficiente. Luego, también si el paciente es de edad avanzada, presencia de la hemorragia, inadecuada inmovilización de las partes lesionadas, trastornos en el equilibrio de los líquidos a causa de, ya sea de vómitos, o excesiva sudoración, deposiciones líquidas, etc. Pues es un recuerdo de la anatomía de los líquidos corporales. Ustedes saben que el agua corporal total constituye entre el 50 y 70% del peso corporal total. Está dividido en compartimientos intra y extracelular. El intracelular representa entre el 30 y 40% del peso del cuerpo. Y sus principales cationes, el potasio y el magnesio, y los principales aniones, los fosfatos y proteínas. El líquido extracelular va a representar el 20% del peso del cuerpo. Y este líquido extracelular se subdivide en volumen del plasma, que constituye el 5%, y el líquido intersticial o extravascular constituye el 15%. Este es el cálculo del agua, el agua corporal total, que está entre el 57 a 60%. Como ejemplo, es un paciente de 79 kilos, hacemos una regla de 3 simple, se mete la regla y esto nos da el resultado del 47,76 en un paciente de 79, cerca de 80 kilos. De igual manera, el cálculo del volumen sanguíneo, que viene a ser el 7% del peso corporal total, que representa 5 litros. Entonces tenemos el líquido extracelular, el plasma, en el cual también vamos a tener los eritrocitos que están en el líquido intracelular, el volumen plasmático, que viene a ser entre 4 a 4,5%, que representa 2.800 ml. El hematocrito, valor normal, 45%, por cada 100 ml vamos a tener 45 células y 55 ml de plasma. Y por final, el volumen sanguíneo en un paciente de 70 kilos, que nos da un volumen sanguíneo de 5 litros. Hay factores fisiológicos que van a modificar el agua corporal total. La edad, a mayor edad, menor agua corporal total. Casi no hay mucha variación en el sexo, mayor en el varón y menor en las mujeres.
La grasa, como les he mencionado anteriormente, mayor grasa, menor agua corporal total. Conclusión. Entonces, la pérdida de sangre va a constituir la causa más importante del shock hemorrágico. En como caso particular se refiere al shock hemorrágico. La pérdida es aproximadamente del 30% del volumen sanguíneo total, nos va a determinar un shock hipovolémico, teniendo en cuenta que la volemia normal va a representar solamente el 7% del peso corporal, que equivale a 70 ml por kilo peso, que admite que una pérdida de 1500 ml de sangre, plasma o líquido extracelular en un individuo de aproximadamente 65 kilos puede desencadenar en un shock hipovolémico. Entonces, el shock hipovolémico es hemorrágico y no hemorrágico. Hemorrágico o debido a un trauma, cuando hay un problema gastrointestinal, diarreas, vómitos. No hemorrágico, deshidratación, vómito, diarrea. Puede haber fístulas. El grupo que estás rotando, tenemos un paciente que han observado una fístula, o sea, viene a ser una ileostomía, entonces por ahí la pérdida es mayor, que nos puede llevar, si no se repone adecuadamente, nos puede llevar a un shock hipovolémico. Entonces, tenemos que reponer esa pérdida. Quemaduras, también hay una deshidratación severa y pérdida bastante de agua. Poliuria, pacientes que presentan en caso de cetoacidosis, diabetes insípida. O tercer espacio que sí lo vemos en los pacientes cuando tienen peritonitis, pancreatitis o ascitis. Entonces, la fisiopatología es tratándose de una hemorragia, hay un descenso del gasto cardíaco, hay un descenso a nivel del consumo tisular de oxígeno que nos lleva a una hipoxia. Aquí van a intervenir los mediadores de angiotensina, renina, a nivel para tener una buena permeabilidad y oxigenación. Entonces, frente a la hemorragia viene a ver, se presenta una respuesta endocrina, neuroendocrina. Y por lo tanto, se activa el sistema simpático, este sistema renina-angiotensina, secreción del ACTH y el ADH y la arginina vasopresina, ¿no? Son hormonas a nivel de la hipófisis. Y ahí, por lo tanto, son mecanismos de compensación. Continuando con la fisiopatología, vamos a tener un daño orgánico secundario a un shock hipovolémico, hipoxia celular, tisular por anemia en alguna medida del shock. Se agrava por complicaciones de la transfusión. Entonces el paciente tendencia a la hipotermia, acidosis metabólica, trombo, trombopenia y hay una coagulopatía, se agrega esta coagulopatía dilucional, hipocalcemia, hiperpotasemia. Entonces esta es la triada letal. Como mencionándolo a nivel de fisiopatológicamente, la hemorragia aguda y agregándose otros procesos patológicos nos van a dar lugar a una distribución a nivel del volumen sanguíneo. Entonces hay mecanismos de compensación, va a recurrir al corazón y al hígado, hay mecanismos para mantener la función cardiovascular y hay mecanismos para mantener el volumen sanguíneo a nivel del corazón. ¿Qué va a ocurrir? Hay un aumento de la frecuencia y contractibilidad cardíaca a nivel de los vasos sanguíneos. Entonces hay una vasoconstricción de los vasos cutáneos y de
de otros órganos vitales. Eh, Estos mecanismos para mantener el volumen sanguíneo, como les mencionaba, se produce a nivel del hígado y el hipotálamo. Entonces se estimula la sed, se activa la hipófisis posterior, hay una liberación de la hormona antidiurética y esto directamente actúa en el riñón produce ahí retención de sal y agua y el paciente va a presentar oliguria, va a tener menos de 30 ml por kilo peso por hora. Y a nivel del hígado vamos a tener una constricción de las venas y sinuosidades, entonces hay una movilización de la sangre que está almacenada en el hígado. Y como mecanismo, también igualmente se estimula este mecanismo de compensación en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y qué va a afectar a la corteza suprarrenal? Entonces hay una liberación de aldosterona y nos traduce también una oliguria. Entonces, tenemos que definir la causa etiológica. El organismo va a actuar inmediatamente frente a esta causa en una hipotensión. Vamos a tratar de resolver la causa, la curación, o hay una persistencia. Entonces, hay una etapa endocrina de hipertensión compensadora, que libera el sistema angiotensina, renina, aldosterona. Y al final, si no tenemos la curación, hay persistencia del shock, hay una en la etapa de microcirculación, lo último, y al final la muerte. Entonces, ya esto en resumen, la hipotensión nos da una etapa endocrina, metabólica y a nivel de la etapa de microcirculación. La etapa endocrina, estamos frente a una hipotensión y mayor consumo del CO2 que viene a ser en el eje supraóptico hipofisiario. Entonces hay una vasoconstricción vasomotor simpático que nos traduce en dos entidades a nivel de las terminaciones postganglionares simpáticas para liberar adrenalina y noradrenalina. Esto lo han visto también en fisiopatología, estímulo a nivel de la médula suprarrenal, en el cual también se estimula la adrenalina y noradrenalina, que van a producir vasoconstricción arterial y arteriolar, también vasoconstricción venosa, vasodilatación coronaria, y hay un aumento en el rendimiento cardíaco. Y en el eje suprahepático o supraóptico hipofisiario, liberación de la hormona antidiurética, hay un estímulo de la resorción del agua, disminución de la absorción del agua y también una vasoconstricción arterial como compensatoriamente. La fase metabólica, los órganos que se van a afectar debido a la hipoxia, el riñón y el pulmón. Todo esto es similar. El riñón, renina a nivel del plasma, la liberación de la globulina, que nos va a liberar la angiotensina, que es hipertensiva y que nos traduce en una hiperglicemia y alta concentración arterial. Vamos a tener bajo sodio extracelular, alto potasio extracelular, debido a que se estimula la aldosterona y vamos a tener retención de sodio y agua y excreción del potasio e hidrógeno. El riñón no va a eliminar los fosfatos, hay acumulación de aminoácidos, ácidos grasos, nitrógeno y eso nos va a llevar a una acidosis metabólica. Y aparte de que viene del sistema excretor el ácido pirúvico, láctico, hidrógeno y debido a una glicólisis anaeróbica. Y a nivel pulmonar también igual nos lleva a una acidosis respiratoria y una hipovolemia. Si estamos frente a una acidosis habrá taquipnea
disminución del CO2, disminución de la acidosis. Y una hipovolemia y un aumento de la resistencia vascular pulmonar que nos conlleva una hipertensión alveolo capilar. Y el pulmón se traduce en un pulmón de shock, hay edema alveolar y hipoxemia. Y en la etapa de microcirculación, igualmente hay hipoxia, acidosis. La acidosis, eh, como compensatoriamente hay una vasodilatación a nivel de las arteriolas, hay un remanso capilar, extravasación del líquido intracelular que nos llama un edema tisular, y esto nos traduce a una hipoxia. Y a nivel de esto va a producir vasodilatación y rotura de lisosomas. Y al final la muerte. Es a nivel de la etapa de microcirculación. Si hay un barrido de eritrocitario, vamos a tener eritrocitos, un barrido de eritrocitos, plaquetas fibrinogen y los factores de coagulación. Se produce una coagulación intravascular diseminada, nos traduce una trombosis capilar, fibrinolisis, una microhemorragia y al final la muerte. Fases del shock. El shock es un proceso que comienza por una baja presión. Esta baja de presión puede corresponder a varias causas. El shock en todos sus tipos presenta estas tres fases de evolución. En la primera fase no progresiva, que es compensación. En la segunda fase progresiva hay una descompensación y la tercera fase que ya es irreversible. En estas fases del shock, en la fase de shock compensado, actúa los mecanismos compensatorios, especialmente para preservar los órganos vitales. Un momentito, un momentito. La batería está baja. Entonces, tratar de mantener el gasto cardíaco por un aumento de la frecuencia cardíaca y mayor contractilidad. Este efecto, este volumen efectivo intravascular va a cerrar el, el sistema arteriolar precapilar y por lo que va a favorecer la entrada de líquido desde el espacio intersticial al intravascular. ¿Y cómo se traduce clínicamente? Hay una hipoperfusión periférica, el paciente va a presentar oliguria y en esta fase la presión arterial suele estar dentro de los límites normales. Y en la fase de shock descompensatorio, todos estos mecanismos de compensación ya son sobrepasados. Empieza a disminuir el gasto cardíaco, el flujo y a nivel en los órganos principalmente vitales y clínicamente va a persistir la hipotensión, deterioro del estado neurológico, los pulsos periféricos son débiles o ausentes, la diuresis aún va disminuyendo, acidosis metabólica progresiva, puede aparecer arritmias y hasta alteraciones isquémicas en el electrocardiográmico. Vamos a tener ondas Q profundas. Y cuando estamos frente a un shock irreversible, no hemos tratado de corregir el shock y al final el paciente va a desarrollar una falla multiorgánica y la muerte. El sustrato celular se daña y hay irreversibilidad. Entonces esto viene a ser esquemas como se produce a nivel tisular, todo lo que hemos mencionado. La clínica, ya también hemos mencionado debilidad, debido a que la causada por la hipoxia y acidosis de los tejidos, el paciente no tiene fuerza. Sed, causado también por la hipovolemia.
Palidez causada por la vasoconstricción, ya sea inducida por las catecolaminas o hay pérdida de glóbulos rojos. Taquicardia, causadas por el efecto de las catecolaminas sobre el corazón. Taquipnea es una respuesta frente a este estrés. También las catecolaminas, acidosis e hipoxia. Diaforesis, también por las catecolaminas a nivel de las glándulas sudoríparas. Disminución de la diuresis por la hipovolemia, hipoxemia y por las catecolaminas. En todo esto está las catecolaminas. Disminución de los pulsos periféricos causados por la vasoconstricción, taquicardia y pérdida de volumen sanguíneo. Hipotensión causada por la hipovolemia, hay alteración del sensorio, el paciente está confuso, apático, inconsciencia. Esto debido a que hay una disminución en la perfusión cerebral, hay acidosis y también estimulación de las catecolaminas. Al final, un paro cardiorrespiratorio, especialmente cuando hay falla en los órganos críticos por la pérdida de sangre o pérdida de líquido, hipoxia, también ocasionado por las arritmias y estimulación de las catecolaminas. Es la clasificación del estado de shock en 4 etapas, dependiendo de pérdida de la sangre, en el porcentaje, primero en el volumen, luego en el porcentaje, cómo es el pulso, la presión arterial, el- la presión del pulso, la frecuencia respiratoria, la diuresis, el estado mental y si vamos a reponer ya sea líquidos cristaloides o coloides. Esto es de la sociedad o de la sociedad americana de trauma, ¿no? Y entonces, igual, similar. Reconocimiento del estado de shock. Vamos a evaluar nuestro sistema circulatorio, la frecuencia cardíaca, respiratoria, la circulación periférica. Vamos a ver llenado capilar en los pulpos de los dedos, si está frío y si está aumentada la frecuencia cardíaca, estamos frente a un shock. Taquicardia. Cuando hablamos de un infante, si estamos por encima de 160. Preescolar por encima de 140. Adolescente por 121. Adulto mayor de 100 latidos por minuto. Factores que pueden alterar esta respuesta hemodinámica: la edad, gravedad de la lesión, dependiendo del tipo y ubicación. Tiempo que transcurre de la lesión y el inicio del tratamiento. La terapia de líquidos que hemos administrado prehospitalariamente y durante el acto de la cirugía. ¿Qué medicamentos hemos utilizado? Es peligroso esperar hasta que el paciente sea clasificado en qué grado de shock está antes de comenzar la reposición grave de volumen. Entonces, la reanimación de líquidos o la reposición de líquidos debe de iniciarse antes, ya sean aparentes o sospechosos de los signos y síntomas, cuando la tensión arterial está disminuyendo o ausente, con más razón. Entonces, nuestro diagnóstico frente a la sospecha de estado de shock, la evaluación diagnóstica debe ser simultánea, tenemos que estar pensando y establecer nuestras medidas terapéuticas. No debemos demorarnos en la historia clínica, en nuestro examen físico y la solicitud de exámenes de prueba de laboratorio o de imágenes. Historia clínica, algunos datos adicionales para obtener ya sean alergias, algunos cambios recientes, si el paciente está recibiendo medicación, administración de fármacos potencialmente tóxicos o comorbilidades o afectos o estados de inmunosupresión o condiciones de hipercoagulabilidad. Hipercoagulabilidad. Entonces, nuestro diagnóstico, recuperación física,
eficiente y dirigida hacia la determinación de en qué gravedad del paciente, el tipo y shock. Signos vitales, estos pacientes están monitorizados en trauma shock, si lo tenemos, cómo está la presión venosa yugular, la auscultación cardíaca pulmonar, cómo están las extremidades, si hay presencia de edemas, el abdomen, la piel, el sistema genitourinario. Pruebas complementarias, vamos a tratar de identificar la causa de shock y detectar precozmente si estamos frente a un fallo orgánico, solicitamos el perfil hemático bioquímico, un examen de orina, gasometría, electrocardiograma, radiografía de tórax, ¿no? Pensando que se trata de un shock. En algunos casos hasta se puede realizar punción lumbar hemocultivos, pero eso para posterior porque demoran 72 horas. Y algunos estudios toxicológicos si el caso amerita. ¿No? Y si tenemos también a la mano ecografía, tomografía, arteriografía, resonancia. Criterios. El shock hemorrágico, si es una hemorragia simple, hay una hemorragia, la frecuencia cardíaca por debajo de 100 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria normal, la presión arterial normal y sin déficit de base. Entonces es una hemorragia simple. Hemorragia con hipoperfusión, aparte que hay hemorragia hay deficiencia de base menor de 5 milimoles y la frecuencia cardíaca aumenta por encima de 100 latidos. Y ya estemos frente a un shock hemorrágico, vamos a tener cuatro criterios en el cual vamos a tener la frecuencia cardíaca mayor de 100, la frecuencia respiratoria mayor de 22, hay deficiencia de base, la diuresis es menor de 0,5, hay una hipotensión arterial, ¿no? Estos son parámetros. Y aspecto grave o alteración del estado mental, como repetimos, frecuencia cardíaca mayor de 100, frecuencia respiratoria mayor de 22, diuresis menor de 0,5, hipotensión arterial. Entonces, como principio práctico, todo paciente hipotenso, la sistólica menor de 90, está en este estado de shock hasta que se demuestre lo contrario. Es el esquema de Algebra. Un esquema va a considerar la relación entre la presión arterial sistólica y la frecuencia cardíaca. Si está en relación, si esta relación es mayor o igual a 1 y no hay manifestación de shock hemorrágico. Si la relación es menor a 1, el paciente se encuentra en shock hemorrágico. Entonces, en resumen, estos parámetros clínicos son útiles para nuestra evaluación inicial en el lapso de 1 a 2 horas. Tienen una baja sensibilidad y especificidad, pero hay que mantener una alta sospecha clínica en grupo de riesgos que aparentemente se encuentran estables y no retrasar una monitorización. Si no tenemos un antecedente trauma y el paciente es traído a emergencia con pérdida del sensorio, entonces ahí se nos incrementa el problema. Pero si es un trauma visible, es una herida, una contusión, vamos a sospechar. La diferenciación clínica en la etiología del estado de shock, si es hipovolémico, cardiogénico, obstructivo, distributivo. Hipovolémico ya nos mencionaba yo, hemorragia no hemorrágico, cardiogénico, que el paciente tenga arritmias, infarto de miocardio, miocardiopatías, insuficiencia mitral, comunicación interventricular, obstructivo, neumotórax, taponamiento cardíaco, pericarditis constrictiva, estenosis mitral o aórtica. Y distributivo si es séptico, anafiláctico o neurogénico. Entonces, igual, esta es una tabla comparación de características clínicas y fisiopatológicas del shock
si estamos frente a estos cuatro estados de shock. También igual, el tratamiento inicial, vía aérea y ventilación, circulación y control de la hemorragia. Vamos a instaurar una terapia inicial de líquidos o la administración de coloides como la solución de Harman, una primera instancia, o suero fisiológico. De inicial podemos dar en achor o en bolo, de preferencia tibio, en un adulto 1 a 2 litros y en un niño 20 ml por kilo. Y también tenemos que, como regla, reponer de 3 a 1 esta reposición dependiendo de la pérdida. Y vamos a valorar la respuesta del paciente frente a una diuresis con un catéter, una sonda vesical, el estado de conciencia, cómo está la perfusión periférica. Y tenemos que identificar y tratar la causa. Entonces, la evaluación de la reanimación con volumen y perfusión orgánica, si es general, cómo está nuestra presión arterial, frecuencia cardíaca, presión del pulso, presión venosa central, periférica. El flujo nos traduce como una adecuada respuesta al tratamiento. Adulto, como les he mencionado, 0,5 ml. Niño, 1. Y los menores de 1 año, 12 ml. Nuestro balance ácido básico, si estamos frente a una alcalosis metabólica, con taquimnea seguida de una acidosis metabólica leve, o si estamos en una acidosis persistente, debido a que no ha habido un manejo adecuado. La decisión de tratamiento basada en la respuesta inicial a la administración de líquidos. Eh, También si hay una respuesta rápida, transitoria, o cuando ya no hay ninguna respuesta, ¿no? Y debido a estos parámetros, signos vitales, pérdida de sangre, necesidad de mayor aporte de cristaloides, necesidad de aporte de sangre, preparación de la sangre, intervención quirúrgica, y si no hay cirujano, no estamos en nada. Si es un shock hemorrágico debido a pérdida de volumen sanguíneo. En el shock hipovolémico hemorrágico van a tener distintas situaciones de la sensibilidad y especificidad. De estas vamos a considerar que hay un grupo importante de pacientes que en un estado de shock mantienen sus signos vitales, débito urinario, su estado de conciencia, y, y el paciente está clínicamente estable o puede tener un riesgo de desarrollar lesiones debido a una hipoperfusión tardía, estando en hospitalización. Este fenómeno es particularmente frecuente en pacientes jóvenes, cuya capacitancia vascular se van a contraer intensamente. Los pacientes permanecen normotensos, a pesar de que hay grandes pérdidas de volumen. Hay frecuentemente el colapso circulatorio, la primera manifestación objetiva. El alcohol, frecuentemente asociado al trauma, nos modula una concentración de norepinefrina después de que ha habido lesión, bloquea la respuesta vascular y hay un efecto de la estimulación adrenérgica. Los ancianos frecuentemente no tienen la reserva cardiovascular para estos mecanismos compensatorios frente a una respuesta al trauma. Pues la mortalidad en este grupo es particularmente alta. Hay que recordar que el flujo se distribuye de manera diferencial después de que hubo una pérdida aguda de volumen. Así el flujo renal normal mantener hasta que las pérdidas del 40% de la volumen. Los parámetros clínicos, aunque son útiles en una evaluación inicial de entre 1 a 2 horas, tienen una baja sensibilidad y especificidad. Debemos tener una alta sospecha clínica en estos grupos de riesgo, que al inicio están estables.
y la monitorización laboratorio, hematológico, bioquímico, EKG, radiografía de tórax, sonda vesical, catéter arterial, catéter venosa central, y en algunos casos el catéter de Swan-Ganz, que va a la aurícula derecha. La administración de fluidos, de 14 al 5%, solamente nos lleva su administración 66,6% al intracelular y 22,2% al intersticial y 11,1% al intravascular. Entonces, nos trae como un problema principal el edema intracelular. El cloruro de sodio, igualmente aproximadamente el 25% del volumen infundido va a permanecer en el intravascular por 1 hora, pero que ello va a producir una administración, una velocidad de 200 ml en 5 minutos. Entonces, las ventajas, hay un incremento del fluido intersticial y las desventajas, disminución de la concentración de proteínas plasmáticas, hay un edema intersticial y un edema pulmonar. Podemos administrar expansores plasmáticos, polijolinas, albúmina humana. Si administramos, no hay a la mano y además es su costo, es altísimo costo. Las ventajas: mejora la presión oncótica, expansión plasmática duradera y duración de su efecto por 24 horas. Desventajas: es costo alto y hay un riesgo de anafilaxia. El shock hipovolémico. ¿Cuánto volumen repongo? Es- Involucra una monitorización cercana de sus efectos. La cantidad de volumen a reponer va a depender de las pérdidas estimuladas y del fluido. En general, esta reposición con cristaloides se hará en una relación de 3:1. Por cada unidad de volumen perdido se reponen 3 de cristaloides. O bien se puede intentar cargas de 20 ml por kilo. Podemos reponer hasta 3 veces, ya sea de sangre o sus derivados, según la necesidad. Y el objetivo es restablecer una presión arterial normal. Este es el requerimiento de volumen en hipolemia aguda en un varón. Les mencioné igual, varón 70, un paciente de 70 ml por kilo peso, las mujeres 60 ml, dependiendo de la pérdida sanguínea. Y si la pérdida es de acuerdo al porcentaje, el déficit de volumen igual el porcentaje de pérdida por volemia normal, hay la regla de reposición, si es sangre, coloide o cristaloide. Y al final hacemos una evaluación de la hipovolemia. ¿Qué vía uso para la reposición? Es endovenosa, de preferencia un catéter venoso central, dependiendo del calibre. Mayor diámetro y menor longitud, mayor flujo y menor resistencia. La vía de elección viene a ser a nivel de que tenga una buena vena, un catéter 14-16. Entonces, de fallar, vamos a la vía venosa central. Pues ahí, si hay un sangrado masivo, politransfusión, infusión de cristaloides coloides, nos va a traer una dilución de los factores de coagulación en plaquetas, nos produce una coagulopatía, hay un sangrado microvascular. Cuando estamos frente a una hemorragia masiva, terapia apropiada. Plasma, crioprecipitados, plaquetas, vamos a corregir la acidosis, al paciente tenemos que calentar y cirugía, importantemente, si estamos frente a una cirugía, control de daños. En centros más sofisticados, radiología intervencionista, fármacos que vamos a utilizar, dopamina,
dobutamina, noradrenalina, adrenalina son ya vasopresores inotrópicos. Muy bien. ¿Aló? ¿Aló? Sí, doctor, sí lo escuchamos, doctor. Espero que no se hayan dormido. A ver, vamos a pasar lista. ¿Cuántos han asistido? A ver, 39. Disculpe, doctor, algunos ya están en el hospital y ya entraron a rote, doctor. Por favor, mi grupo también ya está en el hospital, doctor. A ver, me contestarán pues los que están. A ver, ¿dónde está? Acá está. Alejo. Perdón, doctor, buenos días. Ah, bueno, sí. Almendra. Almendre. Apasa Cansaya. Apasa Quispe. Presente, doctor. Barriga. Presente, doctor. Caterine. Presente, doctor. Callata. Callata. Chino. Ricardo. ¿No está mi grupo? Condori Apasa. Presente, doctor. Buenos días. Condori Asensio. Cuni Parrillo. Cuno Parrillo. Tampoco. Flores Cintia. Presente, doctor. Buenos días. Anco Quispe. Guata. León. Presente, doctor. Buenos días. Luque. Luque Condori. Presente, doctor. Buenos Luque Quispe. días. Presente, doctor. Buenos días. Macedo. Presente, doctor. Buenos días. Está dormida todavía, Jacqueline. No, estoy un poco enferma, doctor. Machaca. Machaca Presente, Calcina. doctor. Mamani Huarcaya. Sí, doctor, presente. Presente, doctor. Buenos días. Mamani Quispe. Presente, doctor, buenos días. Mamani Ticona. Presente, doctor. Buenos días. Maquera Encinas. Presente, doctor. Buenos días. Molinedo. Presente, doctor. Buenos días. Morocco. Presente, doctor. Buenos días. Morocco. Ojeda. Presente, doctor, buenos días. Olazábal. Pilco. Presente, doctor. Buenos días. Provincia. Puma. Romero. Presente, doctor, buenos días. Quenta. Presente, doctor. Buenos días. Quispe Bravo. Presente, doctor. Buen día. Quispe Flores. Presente, doctor. Buen día. Quispe Huanca. Presente, doctor. Buenos días. Quispe Huarcaya. Presente, doctor. Buenos días. Quispe Mamani. Presente, doctor. Buenos días. Ramos Condori. Presente, doctor. Buenos días. Roque. Presente, doctor. Buen día. Salazar. Presente, doctor. Buenos días. Toque. Toque, Greti. Presente. Presente, doctor. Buenos días. Vilca. Presente, doctor. Buen día. Y Yupanqui Lisbeth. Presente, doctor. Buenos días. Ya, muy bien. Entonces,